Esta pregunta es muy interesante para repasar anticoagulación. Un hombre de 60 años con antecedentes de fibrilación auricular presentó bruscamente hemiparesia izquierda, disartria y dificultad para caminar. En el examen físico hay disminución de la sensibilidad en el hemicuerpo izquierdo. El diagnóstico es DCB isquémico. Respecto a la anticoagulación, señale lo verdadero. Está indicada la anticoagulación plena a partir del 7º día. Solo anticoagulación profiláctica, no está indicada la anticoagulación profiláctica a partir del 4º día, o está indicada la anticoagulación plena a partir del 4º día. Veamos esta pregunta, este otro caso clínico, es un adulto casi mayor. Tiene antecedentes de fibrilación auricular, volvemos a lo mismo, tiene riesgo para DCB cardioembólico, que se da con más frecuencia en la arteria cerebral media. Presentó bruscamente, si presentó bruscamente déficit motor, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un DCB cardioembólico, inicio brusco. Tiene disartria y dificultad para caminar. ¿El compromiso es de corteza o de cápsula interna? O de los dos. En mi pared izquierda, eso va para cápsula interna porque es completo, disartria para corteza cerebral. Sería de los dos. Estaríamos sospechando que la obstrucción es a nivel del tronco de la arteria cerebral media. Hay disminución de la sensibilidad en mi cuerpo izquierdo. Claro, hay en mi hipoestesia, en mi anestesia. El diagnóstico es DCB isquémico. Sería un DCB isquémico cardioembólico. Respecto a la anticoagulación, señale lo verdadero. ¿Está indicada o no la anticoagulación en infarto cerebral? ¿Qué opinan? ¿Indicarían anticoagulación en un paciente con infarto cerebral? La respuesta es sí, pero no a todos. ¿A qué tipo de infarto anticoagularían? A los infartos solamente cardioembólicos. No se anticoagula a los infartos por trombosis, solamente los cardioembólicos. ¿Cuándo? ¿Desde el primer día? No. ¿Por qué? Porque recuerden que hay el vaso, cuando es cardioembólico, el vaso se debilita a la pared de la arteria y se puede romper y puede sangrar. Y el infarto se convierte en infarto hemorrágico. Y esa transformación hemorrágica se da en los tres primeros días. Entonces, si van a anticoagular, que no sea los 3 primeros días. Entonces, a partir del 4º día, le hacen una tomografía de control y ven si ha sangrado. Si no ha sangrado, empecemos la anticoagulación plena con heparina de bajo peso molecular. Pero si es un infarto grande, lo que hablaban antes, ¿qué es un infarto grande? Cuando es más del 60% de un lóbulo, o más de la tercera parte de un hemisferio. Hay que esperar más tiempo. Ya no se espera 3 días, sino se espera de 7 a 10 días. Pero aquí, de acuerdo a la información que tenemos, nos dicen el tamaño del infarto, o clínicamente les parece un infarto grande, el paciente estaría en sopor, no dan esa información. Entonces yo asumo que se trata de un infarto que no es grande. Entonces la respuesta ¿cuál sería? Tengo dos posibilidades. La A, está indicada la anticoagulación plena a partir del 7º día, o está indicada la anticoagulación plena a partir del 4º día. ¿Cuál eligen? Asumo que es un infarto no grande, entonces está indicada la anticoagulación plena a partir del 4º día previa tomografía. Pero si no tengo para hacerle tomografía de control, ¿cómo saber si estoy frente a una transformación hemorrágica? Viendo la evolución neurológica. Si la evolución neurológica es desfavorable, inmediatamente hay que plantear infarto hemorrágico. Ahora viene el DCB hemorrágico. Esa es pregunta típica de examen. Nos preguntan dónde está la localización más frecuente del DCB hemorrágico. Pregunta típica de examen. Y ahí está el ranking. La primera es a nivel de ganglios basales, específicamente en el putamen. Después, tálamo. Tercer lugar, lobales. Cuarto, protuberancia. Y 5, cerebelo. No hay que olvidarse de eso. Luego hay una pregunta al respecto.
Veamos cuando la hemorragia es putaminal, en la región del putamen. Los ojos miran a la lesión como una síndrome de arteria cerebral media. Ven acá la hemorragia, en realidad un hematoma, en la región del putamen. ¿Qué es lo que va a presentar? Esa es la imagen típica. Y lo mismo vemos, hay algunos alumnos con los que acompañan en la guardia, hemos visto pacientes, imágenes de libro. Hoy día, por ejemplo, vimos en hospitalización los que han estado, un EKG típico de tromboembolismo pulmonar, que trae S en D1, S ancha en D1, onda Q en D3 y onda S asimétrica en D3. Es el patrón S1, Q3, T3 del libro. De ahí la importancia de que en las vacaciones vayan a los hospitales para que vean este tipo de casos clínicos. Puede ser no solo el Hospital 2 de Mayo, cualquier hospital. Hemiparesia con hemihipostesia, que puede estar o puede no tener el paciente. Algo que destaca cuando la hemorragia es putaminal es el compromiso del sensorio. Hay deterioro a nivel de conciencia. Es lo más común. Y los ojos miran la lesión. Hemorragia talámica. La hemorragia talámica es parecida también. Van a encontrar hemiparesia con deterioro del nivel de conciencia, pero era afectación de la sensibilidad contralateral. Es más, los pacientes con hemorragia talámica se pueden quejar de dolor intenso a veces, que no calma con nada. Eso es algo que también destaca en la hemorragia talámica, el dolor. Y los ojos miran hacia abajo y hacia adentro, no miran la lesión. Pueden venir preguntas como esta. Ahí tienen la referencia. Paciente presenta hemorragia occipital intraparenquimal, secundaria hipertensión arterial. Entonces ya tienen que recordar las localizaciones. Más frecuente, ganglios basales, putamen, de ahí sigue tálamo y de ahí sigue lobar. Después todo lo demás. Entonces le dan posibilidades. Y como ustedes ya han repasado esto, marcarían de frente putamen. Incluso le ponen ganglios basales para poder distraerlos. Pero específicamente es putamen. Cápsula interna, la localización más frecuente de la hemorragia cerebral. De ahí que sigue tálamo, la D. Luego que sigue lobar, que no está. Luego protuberancia y al final cerebelo. Presenta cefalea y pérdida súbita de la conciencia. Cuando es pérdida, la conciencia en realidad no se pierde, es pérdida súbita del conocimiento. Cuando es pérdida súbita, dos posibilidades. O es un DCB hemorrágico o es un DCB cardioembólico. ¿Cuál sería la respuesta? Infarto del tronco cerebral, meningitis bacteriana aguda, hemorragia subaranoidea, hemorragia lobar de cerebelo, edema cerebral por metástasis. ¿Cuál creen que es la respuesta? La letra C, hemorragia subaranoidea. ¿Qué destaca en hemorragia subaranoidea? En principio que son pacientes jóvenes. Son jóvenes que de pronto presentan pérdida súbita de conocimiento. Así, de un momento a otro, pierden el conocimiento. Pero se han estado quejando previamente de ¿qué? Cefalea. Cefalea global, intensa. E incluso cuando ustedes lo ven en este momento todavía, cuando no tienen pérdida súbita de conciencia, solamente tienen cefalea intensa, parece que le va a estallar la cabeza, van a buscar, ¿qué van a encontrar al realizar movimiento de los ojos? Nistagmo. Luego pierde el conocimiento y despierta. Cuando despierta, ¿qué va a presentar? Déficit motor, ya focalizado. Puede haber compromiso de pares craneales también, de los oculomotores. Entonces acá el diagnóstico es hemorragia subaranoidea. Puede ser por ruptura de aneurisma congénito que se localiza, como ya se ha mencionado, a nivel del comunicante anterior, o también por sangrado de una malformación arteriovenosa. Veamos las distractoras. ¿Por qué no es un infarto de tronco cerebral? Que puede estar a nivel de mesencéfalo, protuberancia y bulbo. ¿Por qué no sería un infarto de tronco cerebral?
Va a depender de la etiología, si es por trombosis o por embolia. Si es por embolia, recién puede haber una pérdida súbita de la conciencia, pero no sabemos. Puede ser por embolia, puede ser por trombosis. ¿Por qué no es meningitis bacteriana? Acuérdense de la tríada para meningitis, que es cefalea, fiebre y trastorno de sensorio. Es la tríada. Hay cefalea, pero no hay fiebre. Si hay trastorno de sensorio, pero no hay fiebre. Hemorragia lobar del cerebelo, estaríamos frente a un síndrome atáxico cerebeloso y edema cerebral, habría cefalea y síntomas de hipertensión endocraniana. Vamos con este caso clínico. Mujer de 55 años, no antecedentes patológicos. En relación a la actividad física, presenta cefalea brusca intensa, vómitos 3 meses, diplopía, pérdida de conocimiento transitoria. Al examen clínico, somnolencia, paresia del sexto par craneal bilateral. El diagnóstico más probable es hemorragia subaranoidea, infarto cerebral, hemorragia intracerebral, meningitis bacteriana, meningitis tuberculosa. Mujer de mediana edad, no tiene comorbilidad aparentemente. Presenta cefalea brusca, intensa, brusca, con vómitos 3 veces. No hablan de náuseas. Estamos frente a un síndrome de hipertensión endocraniana. Cuando nosotros sospechamos en hipertensión endocraniana, un paciente que se está quejando de cefalea moderada a severa intensidad, ¿qué hacen? La maniobra de Valsalva, que tome aire y que puje. Si se intensifica el dolor, ¿está a favor de qué? De hipertensión endocraniana. Hay pérdida de conocimiento transitoria, lo que decíamos, tiene cefalea brusca, intensa, diplopía y pierde el conocimiento. Luego, al despertar está somnoliento y hay paresia del sexto par. El diagnóstico más probable es hemorragia subaranoidea a pesar de la edad de la paciente. ¿Por qué? Hay que subrayar por el inicio brusco del cuadro clínico la cefalea, que luego va a estar acompañada de diplopia y pérdida de conocimiento transitorio. Y al despertar hay paresia del sexto par, hay un estrabismo de tipo estrabismo interno. Pasamos ahora a otro asunto, el síndrome de segunda neurona, enfermedades desmielinizantes y trastornos neuromusculares. Aquí tenemos el síndrome de segunda neurona. Vamos a tener un paciente con paresia flácida. Hay paresia o plejía. La hipotonía va a estar, el tono muscular va a estar disminuido, hipotonía, flacidez. Además, los reflejos van a estar disminuidos o abolidos. Y atrofia muscular. Las fasciculaciones, que son contracciones de determinados músculos. Fasciculaciones. Estamos frente a un síndrome de segunda neurona. El síndrome de segunda neurona, como vimos en una diapositiva, puede estar localizado a nivel del compromiso del asta anterior. El paciente presenta paresia, arreflexia, atrofia, pero no hay compromiso sensitivo. Si se trata de niños, son enfermedades hereditarias, como la enfermedad de Bergman-Hoffman o de Kajelberg-Belander. En los adultos, la famosa enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica. Algo que hay que destacar en esta enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica, que hay compromiso no solamente de segunda neurona, sino también de primera neurona. Por ejemplo, si ustedes quieren diferenciar esclerosis lateral amiotrófica de esclerosis múltiple, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es bastante puntual. Mientras que en esclerosis múltiple el compromiso es básicamente primera neurona, en esclerosis lateral amiotrófica es primera y segunda neurona. También hay atrofia espinal progresiva, que es solamente compromiso de segunda neurona. Estas son lesiones a nivel del asta anterior. Hablemos sobre esclerosis lateral amiotrófica. En este caso, la localización de la enfermedad es a nivel del asta anterior de la médula, pero también a nivel de las neuronas motoras de la corteza cerebral. Va a haber una degeneración progresiva.
Tiene la prevalencia de 3 a 6 por 100.000 personas. En la edad, el grupo etario está entre 50 a 59 años. Hay un pico a los 71 años y casi no se presenta ya después de los 80 años. Hay un pico podemos encontrar en el grupo etario entre 50 a 59 años. Y hay un predominio del sexo masculino, 2.6 a 1. ¿Cómo empieza esta esclerosis lateral amiotrófica? El paciente empieza quejándose de debilidad muscular a nivel de las manos. Empiezan a caerse los objetos y no puede realizar movimientos o tareas motoras finas. Luego de esto, a esta debilidad muscular de las manos se va a asociar disminución del trofismo muscular en la eminencia tenar e hipotenar, que generalmente es simétrica y luego va progresando al antebrazo y a veces al brazo. Y se pueden encontrar fasciculaciones, contracciones involuntarias de grupos musculares. Entonces, ¿cómo empieza? La esclerosis lateral amiotrófica empieza con debilidad de las manos. La debilidad que puede ser simétrica o asimétrica. Y luego, ¿qué viene? Viene la atrofia de los músculos de las manos, que luego va a ir ascendiendo al antebrazo y menos frecuente al brazo. Esclerosis lateral amiotrófica, la clínica. El paciente se va a quejar también de calambres musculares al realizar las actividades físicas. Va a haber signos de primera y de segunda neurona. Todo lo que está acá son signos de primera neurona. Espasticidad, hay una hipertonía elástica en extremidades inferiores, principalmente incremento de los reflejos osteotendinosos, el signo de Babinski o su equivalente, el Hoffman, y Clonus, el grado máximo de hiperreflexia. Puede progresar a nivel, llegando a lo que se conoce como un síndrome vulvar. Un paciente con esclerosis lateral amiotrófica puede desarrollar un cuadro de insuficiencia respiratoria de tipo ventilatorio. Sí, ya cuando hay compromiso de la musculatura respiratoria. El síndrome vulvar va a implicar disfagia, va a implicar disfonía, también disartria. Esto de acá que le he puesto en recuadro amarillo es para recordar. En esclerosis lateral amiotrófica no suelen presentarse manifestaciones esfinterianas, oculares, cognitivas, ni de la sensibilidad. A diferencia de esclerosis múltiple, donde sí el paciente va a presentar incontinencia urinaria, va a presentar globo vesical. Eso no suele presentarse en esclerosis lateral amiotrófica. Ustedes saben que el científico Hawking es el representante máximo de esta enfermedad. Y el científico Hawking conserva sus facultades intelectuales al 100%. Sin embargo, esta enfermedad puede también producir deterioro de las funciones intelectuales que se dan un 3 a 5%, pero cuando es una esclerosis lateral amiotrófica de tipo hereditario. En ese caso sí se puede presentar deterioro de las funciones cerebrales superiores. Vamos con esta pregunta. Los siguientes síntomas o signos no son comunes en la esclerosis lateral amiotrófica. Vamos a ver uno por uno. ¿Qué hemos dicho hasta el momento de esclerosis lateral amiotrófica? Que puede haber, ¿cómo empieza? Con debilidad a nivel de las manos, luego se suma atrofia muscular y después ya posteriormente hay un síndrome vulvar que va a cursar con disfagia, con disfonía, con disartria. Esa es más o menos la historia, y que no podría haber compromiso de las funciones cerebrales superiores, pero en las formas hereditarias un 3 a 5%. Y me dicen que no hay compromiso generalmente de tipo autonómico. No hay compromiso de tipo esfinteriano. Entonces, disfagia puede presentar, sí, cuando hay un síndrome vulvar. Espasticidad, sí, porque hay un cuadro de primera neurona. Atrofia muscular, sí, porque también hay un cuadro de compromiso de segunda neurona. Fasciculaciones linguales, también porque eso es compromiso de segunda neurona. Pero lo que está en el cuadrito amarillo es que la incontinencia urinaria no suele presentarse en los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Señale qué proceso de los siguientes no plantea problemas de diagnóstico diferencial con la esclerosis múltiple. Como hemos estado conversando, es difícil diferenciar esclerosis múltiple de esclerosis lateral amiotrófica. No,
porque el compromiso de esclerosis múltiple abarca solamente primera neurona, parálisis espástica con hiperreflexia, con trofismo conservado en un inicio y Babinski presente. En cambio, esclerosis lateral amiotrófica es una combinación también con segunda neurona. Por eso es posible encontrar un paciente con parálisis espástica presentando fasciculaciones. La enfermedad de Behçet, que está en el grupo de las artritis seronegativas, sarcoidosis, enfermedad infiltrativa poco común en nuestro medio, LES y enfermedad de Lyme, pueden producir un cuadro, compromiso de primera neurona, que se podría confundir con esclerosis múltiple. La enfermedad de Lyme vimos cuando hablamos de infectología que puede cursar, que puede tener 3 estadios: eritema migrans, que se confunde con celulitis; la segunda etapa, linfocitoma, son nodulaciones ricas en linfocitos; y la tercera etapa es atrofia a nivel de las manos. Esa es la enfermedad de Lyme. Entonces acá la respuesta, sin duda, es esclerosis lateral amiotrófica. No está en el diagnóstico diferencial de esclerosis múltiple. Enfermedad de Guillain-Barré. De vez en cuando vemos en la práctica clínica en hospitalización esta enfermedad. Hace poco hemos tenido 2 casos de Guillain-Barré y vimos uno en emergencia. Y vimos un cuadro clínico que nos llamó la atención. Y justo ahí se contestó, había un síntoma que se pensaba que no podía estar presente en Guillain-Barré. Es una polirradiculoneuritis aguda de tipo de etiología autoinmune. Se presenta en 1 a 1 millón de personas, es indiferente tanto en varones como mujeres. Y este dato es principal, y es lo que van a encontrar en los casos clínicos. Le van a poner un antecedente de infección. Hablemos de ese antecedente de infección. Infección, le pueden decir, paciente que viene por paraparesia y que hace 1 o 2 semanas tuvo un cuadro diarreico que se autolimitó. Estamos hablando ahí de infección por Campylobacter jejuni. Podrían decir, hace 1 o 2 semanas tuvo un cuadro de neumonía atípica. Sería neumonía típica por Mycoplasma pneumoniae. O hace 1 o 2 semanas tuvo un síndrome mononucleósico, que sería por Epstein-Barr. Entonces, estos agentes pueden desencadenar esta respuesta autoinmune y generar esta enfermedad de Guillain-Barré. Pero principalmente, ¿cuál de las infecciones cuál del agente infeccioso es el más importante? Es el Campylobacter jejuni. Como vimos la vez pasada, Campylobacter jejuni es la causa más frecuente de diarrea inflamatoria en los niños. El cuadro clínico. Aquí he subrayado lo más importante. Es una parálisis motora arrefléxica ascendente. Empieza en extremidades inferiores y ahí va ascendiendo, con abolición de los reflejos. Empieza en miembros inferiores y asciende. Sin embargo, en la medicina no todo es absoluto. Puede haber casos, y lo vamos a ver en un caso clínico, que Guillain-Barré puede empezar en miembros superiores. Sí, podría empezar en miembros superiores. Podría Guillain-Barré empezar con cuadriparesia, también podría empezar con cuadriparesia. Pero ¿cuál es la forma más común? La forma clínica más común de Guillain-Barré es esta: parálisis motora ascendente arrefléxica. Empieza en miembros inferiores y de ahí sube. Eso es lo más común. Va a estar acompañada de disestesias en las extremidades, sobre todo a nivel proximal, más en miembros inferiores que en miembros superiores. Luego ya se va a extender, empieza a nivel distal y se va a ir extendiendo. ¿Quién podría explicarme la diferencia entre disestesias y parestesias? Primero, lo que vemos en los libros de semiología. ¿Cómo diferencio disestesia y parestesia? Es que uno de los dos no requiere estímulo para manifestarse. ¿Cuál es el que no requiere estímulo? La parestesia. Revisando otro libro de semiología, menciona que disestesia es una forma de parestesia. Está dentro del grupo de parestesia. Además, va a haber compromiso de la
sensibilidad, sensibilidad, disestesias y esto de acá. La paciente que vimos en emergencia, ¿quién estaba ahí? Testimonio, toque nomás. Esto es medicina vivencial. ¿Es una paciente de cuántos años más o menos? 40 y pico. 35 años. Ya, 35 años. ¿De dónde venía? ¿De Lima o de provincia? Ucayali. Ya, una paciente de 35 años que venía de Ucayali. ¿Por qué estaba viniendo? Por debilidad muscular. ¿A qué nivel? Claro, extremidades superiores. ¿Qué dijo ella? Que empezó con qué, síntomas de qué, de respiratorios, faringitis, pero tuvo unas días previos tuvo síntomas de faringitis, ya, y después cuando fue a su control al hospital empezó a arrastrar los pies. Ya cuando llegó al hospital la hospitalizaron. Cuando fue al control la primera vez le recetaron antibióticos. Cuando regresó al control al día siguiente o 2 días después ya arrastraba los pies y la hospitalizaron, y después ya no podía caminar. En esas condiciones la envían al hospital 2 de mayo. Cuando llega al hospital 2 de mayo, ¿podía mover las piernas? No podía mover las piernas. ¿Y de qué se quejaba? ¿Qué sentía en las piernas? Sensación de hormigueo. Sensación de hormigueo. Y luego mencionaba que eso estaba sintiendo, esas parestesias ya habían subido hasta los miembros superiores y hasta la cara. Esas parestesias, esas disestesias. Después de otra cosa que se quejaba era dolor intenso en la región lumbar. Y justo averiguamos, ¿hay dolor en Guillain-Barré? Y ahí tienen la respuesta. La mitad de pacientes con Guillain-Barré pueden presentar dolor. Y el dolor de la paciente llega a 8 o 9 sobre 10. ¿Y dónde presentan dolor? A nivel de los hombros, espalda y parte posterior del muslo. En el caso de la paciente que estamos contando, era en la región lumbar, un dolor intenso. Luego hay disminución de los reflejos osteotendinosos que desaparecen dentro de los primeros días del inicio de los síntomas. Entonces tenemos compromiso de la sensibilidad, hay una parálisis ascendente a refléxica con compromiso de la sensibilidad, con dolor y síntomas autonómicos, hipotensión, arritmia. Todo está a favor de Guillain-Barré. Y vamos a esta pregunta. Bueno, se supone que la respuesta la tenemos, pero la gracia acá es hacer diagnóstico diferencial. Mujer de 30 años, hace 15 días presenta deposiciones líquidas, el cual se resuelve espontáneamente. Hace 7 horas presenta parestesias en miembro superior e inferior. No representa fiebre. Al examen físico, debilidad en miembros superiores e inferiores, a predominio de partes distales. Sensibilidad conservada. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Síndrome de Guillain-Barré, leucoencefalopatía multifocal progresiva, mieloma múltiple, mielitis y ELA. Gracias. Vemos el dato que decíamos. Hace 2 semanas, ¿qué presentó? Enfermedad diarreica aguda no inflamatoria. Yo intuyo que es no inflamatoria, no dicen que sea inflamatoria. Enfermedad diarreica aguda no inflamatoria que se resolvió espontáneamente como se resuelven las diarreas toxigénicas bacterianas. Y hace 7 días, parestesias en miembro superior e inferior. No hay fiebre y tiene debilidad de miembros superiores e inferiores. En este caso, no les están diciendo sobre la parálisis ascendente. O sea, no hay que esperar que le digan que es una parálisis ascendente. Acá de frente le dicen que tiene una cuadriparesia, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Pero ¿qué les dice? Que esa cuadriparesia es por una polineuropatía, que es a predominio distal. Yo estoy leyendo y veo que tiene debilidad de las 4 extremidades, pero ese predominio distal, inmediatamente planteo que esto es una polineuropatía. Y si tengo en cuenta que 2 semanas antes tuvo un cuadro infeccioso, tengo que plantear que esta polineuropatía es de tipo autoinmune
que se trata de síndrome de Guillain-Barré. La sensibilidad está conservada. Le ponen eso para distraerlos, para hacer más difícil. Pero acá lo que manda es que es debilidad muscular a nivel distal, precedido de un cuadro infeccioso que se autolimitó. La respuesta es Guillain-Barré, pero hagamos diagnóstico diferencial. ¿Por qué no es una leucoencefalopatía multifocal progresiva? ¿Quién puede decirme en qué casos encontramos esto? En infección por VIH, claro. Leucoencefalopatía multifocal. Primero encontramos paresia, después hemiparesia, progresa a pérdida de la visión y hay un deterioro cognitivo progresivo. Estamos hablando ya de un cuadro subagudo. Mieloma múltiple. ¿Se acuerdan la triada de mieloma múltiple? La triada clínica es dolor óseo, pérdida de peso y anemia. Entonces, para poder plantear este diagnóstico de mieloma múltiple, tengo que buscar esta triada. Varón o mujer, cualquiera, varón o mujer, mayor de 60 años. ¿Y qué cuadro neurológico puede producir mieloma múltiple? Puede producir una polineuropatía periférica. Entonces regresamos al caso clínico. ¿Por qué no será mieloma múltiple? Por la edad. La edad está alejando esa posibilidad y habría un cuadro clínico crónico. Ya cuando hacen polineuropatías, la enfermedad ya es clínicamente evidente, incluso viene en estadio 3. Ya, entonces mieloma múltiple, la tríada diagnóstica es: encuentro lesiones osteolíticas, tipos abocado. El componente M, más frecuente la variedad IgG. Y después, infiltración en médula ósea, por lo menos criterio menor, de 10 a 30%. Mielitis. ¿Cómo es la mielitis? De pronto el paciente nota que presenta debilidad en miembros inferiores. Afecta a niños, adultos, hay un pico entre 10 y 19 años y otro pico entre 30 y 39 años. De pronto tiene dolor lumbar y nota que empieza a arrastrar las extremidades inferiores y además hay parestesias. Es el cuadro de mielitis transversa. El cuadro de esclerosis lateral amiotrófica, compromiso de primera neurona y de segunda neurona. Y en el cuadro clínico solamente hay compromiso de segunda neurona.